Hola, ¿qué tal mi gente de fin de semana? Sean ustedes nuevamente bienvenidos a esta su sección Atención Psicológica, en la cual estaremos abordando el siguiente tema. Pues bueno, como ya pudimos ver, el tema que vamos a estar abordando es el tema del duelo y vamos a ver precisamente cuáles son estas etapas según la doctora Elizabeth Kubler. La misma doctora nos habla que existen diferentes etapas dentro del duelo que tenemos que ir pasando. Ella nos menciona cierto orden, pero también nos menciona que no importa el orden en el cual nosotros vayamos adentrándonos en estas etapas. Podemos estar de una a otra, pero lo importante es pasar cada una de ellas para poder sobrellevar esta situación. Vamos a ir describiendo y analizando cada una de ellas. La primera etapa es la negación, que es un mecanismo de defensa el cual nos permite precisamente amortiguar la información o amortiguar la impresión que nos genera la noticia, generalmente cuando tenemos la pérdida de un ser humano, de un ser querido, o cuando tenemos la pérdida de un objeto, en la cual siempre nos preguntamos el por qué haber perdido esta situación, y lo negamos y decimos no puede ser, ¿por qué a mí? ¿Por qué me está pasando esta situación? Esta es una de las etapas necesarias para ir amortiguando, como decía, esta información, ya que normalmente cuando nos enfrentamos a una noticia de esta magnitud, lo primero que causa en nosotros es una reacción, lo cual a veces nos genera, como lo conocemos coloquialmente, nos saca de onda, ¿no? Pero ¿qué es lo que ocurre a fondo? Lo que ocurre es que esta noticia nos impacta tanto en toda nuestra estructura que no sabemos cómo reaccionar ante ello. Entonces lo primero que hacemos es negar las cosas. Un ejemplo, de repente nos llegan y nos dicen, oye, ¿sabes qué? ¿Qué tal familiar tuvo un accidente? ¿Qué es lo que hacemos? Decimos, no puede ser. ¿Cómo crees? Si lo acabo de ver, estuve platicando con esta persona hace unos días, hace unas horas yo lo vi, no puede ser, no puedo creerte que esto haya pasado. La verdad es muy difícil de que esto haya pasado. Esto es un ejemplo de lo que ocurre en esta etapa de la negación, y lo que hacemos es como para suavizar esta situación, porque de entrada pues este impacto que nos genera pues no es tan común, no es algo que vivamos día con día. Entonces es un primer mecanismo que nos sirve precisamente para ir abordando esta situación. El siguiente mecanismo o el siguiente punto es la ira. Esto ocurre cuando nosotros negamos precisamente esta realidad. Lo primero que se nos viene en mente es el ubicarnos en la realidad. Cuando somos un poquito conscientes o inconscientes incluso también de esta misma situación, lo que hacemos es analizar precisamente la realidad y empezamos a desbordar una serie de conductas contra la gente que está a nuestro alrededor, llámese familia, amigos o gente cercana. Entonces lo que hacemos es estar mal y de malas. De repente actuamos con cierta frialdad ante ellos y externamos ciertas palabras que a veces llegamos a lastimar seriamente a estas personas, pero lo hacemos por la misma situación. Esto no es justificación, pero sí lo que se busca o lo que se pretende es que la familia o las personas que están cerca de nosotros pues entendamos un poquito esta situación que, como decía hace un momento, no es algo que ocurra de manera cotidiana. En esta etapa también hacemos preguntas de por qué, cómo pudo haber sucedido esto, pero por qué si esta era una buena persona, pero por qué si esta persona se encargaba de hacer todo lo positivo, era una excelente persona, ¿por qué pudo haber llegado a pasar esto con esta persona? Y mencionaba que lo que hace esta persona es desbordar todas sus emociones, a veces de mala manera, y digo de mala manera por la situación también, no es que se lo proponga, y entonces andamos de malas, andamos ofendiendo, andamos lastimando a la demás gente con nuestras propias palabras. Decimos, se nos acerca alguien, ¿no? a preguntarnos, oye, ¿cómo estás? Pues ¿cómo quieres que esté, ¿no? después de esta situación? O ¿cómo quieres que reaccione después de todo esto? Pero es que si él no hubiese ido manejando así, pero es que él si no hubiese tomado el día que yo le dije, o es que si hubiese tomado las medidas de precaución necesarias, y entonces empezamos a cuestionar todo, pero de una manera como si fuera un tono de reproche. Entonces esta es otra de las etapas que normalmente también siempre estamos expresando y estamos pasando, que es la ira. Otra de las etapas es la negociación. Precisamente cuando sabemos esta noticia o nos genera este impacto, lo que hacemos de manera interna es negociar con nosotros mismos y negociar con aquellas creencias que nosotros tenemos. Un ejemplo, si eres una persona católica, lo primero que haces al recibir esta información o estar frente a esta impresión, decimos, pero ¿por qué a mí, Dios mío, no? ¿Por qué no mejor me llevaste a mí? ¿Por qué no dejaste a esta persona? Que esta persona pues era una buena persona, se dedicaba a lo suyo, era trabajadora, era honrada. ¿Por qué no me llevaste a mí? Que en dado caso pues yo soy una peor persona, yo he cometido más errores. ¿O qué hubiese pasado si yo ese día hubiese estado con él?
¿qué hubiese pasado si yo lo hubiese dicho no lo hagas? Y empezamos a negociar con el fin o con la finalidad de soportar un poquito esta información también, esta impresión, y que vayamos generando precisamente esa tranquilidad de nosotros mismos. Nos vamos autorregulando y decimos, bueno, es que ¿qué hubiese pasado? ¿Qué hubiésemos hecho? ¿Qué hubiese dicho? Y probablemente con todo eso que hubiese dicho, hecho o me hubiese acercado, quizás las cosas hubiesen sido diferentes, quizás hubiesen cambiado. A veces la gente o los familiares se acercan y nos dicen, pues ya, mira, no pasa nada. Y decías un momento, nos brincamos en diferentes etapas y regresamos a la ira. Pero es que como me pides que me calme, es que yo ese día me dijo que lo acompañara, yo no quise, tenía el tiempo y no lo quise hacer. Y andamos brincando en cada una de ellas. Pero en la negociación siempre preguntamos, pero ¿por qué Dios mío? ¿Por qué me pasa a mí? ¿Por qué a mí o por qué esta persona si era una excelente persona? ¿Por qué no mejor a mí? Que en mi caso pues yo tengo todo lo contrario, ¿no? Yo era una mala persona. Entonces tratamos de negociar ahí con nuestros propios ideales y con nuestras propias creencias, lo cual a veces nos sirve también precisamente, como mencionaba, para ir regulando y suavizando este impacto. Otra de las etapas que también es necesaria pasarla es la depresión. En muchos de los casos, cuando tenemos una pérdida principalmente de un familiar, lo que hacemos es reaccionar con ira, lo negamos, negociamos, pero también caemos en la depresión, donde nosotros nos aislamos precisamente de esta situación, nos aislamos del tema de la muerte, nos aislamos de la realidad y nos enfocamos a analizar cuestiones personales. Y entonces hay veces que reaccionamos de esta manera, nos aislamos, nos hacemos a un lado, nos olvidamos del mundo y la gente a veces piensa que estamos mal o que estamos enfermos. La realidad es que pudiera ser o qué podría pasar para que se generen o se desencadenen otro tipo de situaciones. Pues bueno, tendría que pasar que esta depresión durara más tiempo. Normalmente aproximadamente tiene que durar de 1 a 3 meses, que sería una etapa de depresión aparentemente normal, pero si esta depresión es constante o pasa estos 3 meses, podría desencadenar en otro tipo de enfermedades como dolor de cabeza, dolor estomacal, colitis nerviosa y demás. Pero lo importante es aceptar y dejar que la persona viva esta etapa, porque muchas veces la persona, si estamos todos reunidos platicando sobre esta pérdida, esta persona normalmente está callada, está seria, está con la mirada fija, está ausente prácticamente, está ausente de la realidad. ¿Qué es lo que hace la familia? ¿Qué es lo que hacen los familiares? Se acercan, preguntan cómo están, nos dan palabras de aliento y a veces no reaccionamos. Y entonces tratamos nosotros de jalar a esa persona y decir, no, mira, levántate, vamos a estar bien o las cosas van a estar bien, no fue tu culpa, no pasó nada. Y no dejamos que esta persona viva precisamente esta etapa de la depresión, lo cual mencionaba también que es necesaria, porque es necesario llegar, tocar fondo para poder entender y analizar más esta situación de la pérdida y poder llegar al último punto, a la última etapa, que es la aceptación. Si nos brincamos esta etapa de la depresión, no podríamos llegar a la aceptación. Es importante que también nosotros como seres humanos vivamos este periodo en el cual podamos sacar, subliminar todas estas cuestiones que tenemos nosotros con nosotros mismos, este conflicto emocional que a veces generamos, donde ya nos sentimos desgastados, nos sentimos devastados de la situación y no sabemos qué hacer, no sabemos cómo salir de ahí. Pero al mismo tiempo esto nos va generando una mejor comprensión de la realidad, de lo que está pasando, de lo que está sucediendo, y lo que hacemos precisamente es estar más en contacto con nosotros mismos, con nuestras ideas y con la realidad que tenemos. Nosotros vamos comprendiéndola y vamos reformulando precisamente esa realidad para nosotros llegar a este punto de la aceptación. Y pues esta última etapa, que es la aceptación, va de la mano con la depresión, como mencionaba. En la depresión, para poder brincar a la aceptación, de repente nos hacemos la pregunta del por qué y para qué seguir. ¿Cuál es el sentido de yo estar aquí? Y cuando empezamos a comprender esta situación o empezamos a dar respuestas a estas preguntas, empezamos a ver el por qué estar yo aquí. ¿Por qué? Porque mucha gente dirá, de acuerdo a sus creencias, es que tengo una misión, es que yo tengo una prioridad, es que yo tengo unos puntos en específico, pero el punto no es ese. Lo importante es que tú estás aquí por algo. ¿Qué o por qué? Tú sabrás, cada uno de nosotros sabe el por qué estamos aquí. Y empezar a comprender el por qué tenemos que seguir con nuestra vida. Entonces aceptamos ya la pérdida que tuvimos, aceptamos que ya no va a estar esta persona con nosotros, dejamos de involucrarnos de una manera afectiva, es decir, ya no metemos ni mezclamos tanto esas emociones, nos refugiamos un poco más en las amistades o en la familia, la cual sí interactuamos con el tema de esta persona que ya está ausente, pero ya no metemos esta cuestión afectiva.
sino ya nos metemos más en una parte de recuerdos y empezamos a tratar de revivir precisamente aquellas vivencias, situaciones, experiencias que tuvimos con esta persona, pero ya nos vamos quedando con la parte positiva, con la parte alegre, con la parte con la cual nos vamos a quedar siempre con el recuerdo de esta persona, cómo la queremos ver y de qué nos va a servir como inspiración, como motivo o como una medida de precaución, dependiendo cuál haya sido el caso de la pérdida. Pero cuando llegamos precisamente a este punto que es la aceptación, empezamos a generar y empezamos a ubicar las ideas precisamente del por qué estoy aquí, y entonces empezamos a enfocarnos más a nuestra vida, empezamos a valorarla más, empezamos a generar ideas más sobre cómo puedo yo seguir adelante, cómo puedo seguir siendo mejor persona, cómo puedo seguir logrando mis objetivos y darnos cuenta precisamente que la vida precisamente es un ciclo en el cual nacemos, nos reproducimos y morimos. Entonces, si nosotros entendemos precisamente este punto o este ciclo de vida, podremos darnos cuenta que nosotros tenemos por qué seguir, tenemos que lograr nuestras propias metas, objetivos, puntos que nosotros queramos en este momento. Así que con esto pues yo te invito a que si has pasado por una pérdida, si has pasado por una situación conflictiva en la cual haya sido difícil o duro soportar este impacto de esta noticia, pues lleguemos a este último punto que es la aceptación. Recordar que al final de cuentas, así como nosotros logramos una aceptación de esta gente o de estas personas que ya no están con nosotros, algún día nosotros vamos a estar así y a nadie nos gustaría estar con o saber de algún familiar que no lograse superar precisamente nuestra pérdida. Y yo creo que mejor lo primero que deberíamos de hacer es enfocarnos en nosotros, hacer lo que nos guste a nosotros, lo que a nosotros nos llene. ¿Para qué? Para que al final de cuentas sirvamos como una motivación más el día que ya no estemos aquí, el día que lamentablemente tengamos que partir a otro mundo, si es que lo hay, no lo sé, pero cuando ya no estemos aquí, que la gente nos recuerde precisamente por esas experiencias positivas que hemos generado, que hemos dejado a lo largo de nuestra vida. Pues bueno, es así como llegamos al cierre de una emisión más de tu sección Atención Psicológica, en la cual yo espero que hayas aprendido algo igual que nosotros sobre este tema que es el duelo y las diferentes etapas que nosotros debemos de estar pasando. Como mencionaba en un principio, no llevan precisamente un orden, lo importante es pasar las diferentes etapas, no importa que vayan salteadas de una a otra, pero sí que tengamos ese tiempo para poder vivir cada una de ellas para lograr el último punto que es la aceptación. Y pues bueno, no me queda más que despedirme, darte las gracias. Mi nombre es Edgar Cabrera y espero verte pronto.